Vamos a estudiar la curvatura de las siguientes funciones, pero antes de empezar vamos a recordar cuándo era una función cóncava y cuándo era convexa. Sabemos que si la segunda derivada es mayor que 0, la función será cóncava y en los puntos donde la derivada segunda sea menor que 0, la función será convexa. Por tanto, veamos cómo procedemos en este ejemplo concreto. Tendremos que calcular la primera y segunda derivada. La primera derivada, al ser una función polinómica, será 2x al cuadrado menos 6x. Y la segunda derivada será 4x menos 6. En primer lugar, estudiaremos los valores que anulan la segunda derivada, es decir, haremos la segunda derivada 0 y resolveremos la ecuación que nos queda. En este caso es una ecuación de primer grado y la solución da 6 cuartos, que al simplificar me quedaría 3 medios. Y en segundo lugar tendremos que estudiar el signo de esa segunda derivada. Pues a partir del signo de la segunda derivada obtendremos si la función es cóncava o convexa. ¿En qué valores lo estudiaremos? Pues tendremos que mirar cuál es el dominio de la función, que en este caso al ser una función polinómica el dominio es R y no nos influye, y los valores que obtenemos al igualar a 0 la segunda derivada, que fue lo que hicimos en el apartado anterior y que nos dio 3 medios. Por tanto, estudiaremos la función del menos infinito hasta el 3 medios y del 3 medios hasta el infinito. Para estudiar el signo, ¿qué haremos? Pues sustituir en la segunda derivada que ya habíamos calculado, que era 4x menos 6, dos valores. El primer valor lo tomaremos del menos infinito al 3 medios. Pues puedo coger el que quiera, voy a elegir pues el 0. Y al sustituir el 0 en la segunda derivada tendremos 4 por 0, 0, menos 6. Y menos 6 es menor que 0. Por tanto, si la segunda derivada de la función es menor que 0, la función es convexa. Por lo que tenemos que si la segunda derivada es negativa, la función es convexa. Haré lo mismo y elegiré un valor que esté entre 3 medios e infinito. 3 medios es 1,5. Pues voy a elegir, por ejemplo, el valor 2 y sustituiré el 2 en la segunda derivada, que me quedaría 8 menos 6 y 8 menos 6 es 2, que es positivo. Y por tanto, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava. Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava. Y como resultado tendré que f es convexa en menos infinito 3 medios y es cóncava en 3 medios infinito. Y ya habré estudiado la curvatura de esta función. Estudiamos en el segundo apartado la función racional x al cuadrado más 1 partido de x. Para ello primero calcularemos la primera y la segunda derivada. Al ser la función racional tendré que hacer la derivada del cociente, es decir, la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es x al cuadrado más 1, por la derivada del denominador, que es 1. Si opero, me queda x al cuadrado menos 1 partido de x a la cuarta. Y ahora tendré que hacer la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada tengo que hacer también la derivada de un cociente, por tanto será la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Se me había olvidado poner aquí un cuadrado. Por tanto, al operar quedaría 2x por x a la cuarta, 2x a la quinta, menos x al cuadrado por 4x al cubo es menos 4x a la quinta, menos por menos, que es más, 4x al cubo. Y en el denominador lo que queda es multiplicar los exponentes y me quedaría x elevado a 8. Al operar 2x a la quinta menos 4x a la quinta, lo que queda es menos 2x a la quinta más 4x al cubo partido de x elevado a 8. Yo puedo sacar un x al cubo, factor común en el numerador, con lo cual me quedaría menos 2x al cuadrado más 4 y simplificar con un x al cubo del denominador. Al simplificar, obtendría
menos 2x al cuadrado más 4 partido de x a la quinta. Para continuar, igualaríamos la segunda derivada a 0 y resolveríamos la ecuación que nos queda. Tendríamos menos 2x al cuadrado más 4 partido de x a la quinta igual a 0, con lo cual menos 2x al cuadrado más 4 sería igual a 0, y obtendríamos una ecuación de segundo grado que al despejar se obtiene 4 entre 4 menos entre menos, que es más, obtendríamos 1, y al quitar el cuadrado obtendríamos más menos la raíz de 1, es decir, dos soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 1. Y ya en el segundo apartado estudiaríamos el signo de la derivada segunda de x. Colocamos la derivada segunda, la función para obtener si es cóncava o convexa, y vemos qué valores le otorgamos. Teníamos que los valores que se obtienen en el primer apartado son 1 y menos 1, pero tendríamos o necesitaríamos también calcular cuál es el dominio de la función. En este caso, al tener una función racional, el dominio de la función serían todos los números reales excepto los que anulan el denominador, es decir, los que obtenemos al resolver la ecuación de igualar a 0 el denominador. En este caso no hay que resolver nada y por tanto el dominio de la función son todos los reales menos el 0. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a estudiar el signo de la función tendré que colocar el menos 1, porque lo obtuve en el primer apartado, y el 1. Pero también no puedo olvidarme del 0, porque el 0 no pertenece a la función, no se puede calcular el valor de 0 porque no está en el dominio. Por tanto, tendré del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Y tendré que darle valores a la segunda derivada para comprobar si es positiva o es negativa. Por ejemplo, pues entre el menos infinito y el menos 1 voy a tomar el menos 2. Lo sustituyo en la segunda derivada, es decir, lo sustituyo aquí y me quedaría menos 2 por menos 2 al cuadrado, que es 4, más 4, y en el denominador menos 2 a la quinta. Realmente a mí no me interesa saber exactamente qué valor es, solo me interesa conocer su signo. Por lo tanto, en el denominador menos 2 elevado a 5 va a ser negativo porque es un número negativo elevado a un exponente impar. Y en el numerador tengo menos 2 por 4, que son menos 8. Y menos 8 más 4 va a ser un número negativo. Y si tengo un cociente, menos entre menos da más. Por lo tanto, aquí la segunda derivada es positiva. Y si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava. Hago lo mismo para un valor entre el menos 1 y el 0. Por ejemplo, la derivada segunda de menos 0,5. Pues hago lo mismo. Aquí sería menos 0,5 elevado a 5. Y en el numerador tendría menos 2 por menos 0,5 al cuadrado más 4. El denominador me va a quedar negativo y el numerador tendría menos 0,5 al cuadrado. Y si hago las operaciones del numerador me va a quedar positivo, por lo tanto más entre menos sería menos, y entre el menos 1 y el 0 la segunda derivada es negativo, por lo tanto la función es convexa. Haciendo lo mismo para un valor entre 0 y 1, pues cojo el 0,5 y me quedaría en el denominador 0,5 a la quinta, que es positivo, y en el numerador menos 2 por 0,5 al cuadrado más 4. Y si sustituyo, da un valor positivo y más entre más da más. Por lo tanto, entre 0 y 1 la función es positiva, la segunda derivada es positiva y la función es cóncava. Y por último, tengo que hacer lo mismo para un valor entre el 1 y el infinito. Voy a elegir el 2, con lo cual tendría 2 a la quinta en el denominador, que es positivo. Y en el numerador sería menos 2 por 2 elevado a 5 más 4. Y esto daría negativo. Menos entre más da menos. Y si la segunda derivada es negativa, la función es convexa. Y ya estoy en condiciones de escribir el resultado del ejercicio. Pues diré que f es cóncava en el primero y en el tercero. Es decir, en menos infinito menos 1 unión 0, 1. Y f es convexa
en los otros dos intervalos, es decir, del menos 1 al 0, unión del 1 al más infinito. Y el ejercicio está terminado.